En este video comentaremos sobre la conexión de dos grupos de celdas en paralelo, con la característica de que uno de los dos grupos de celdas tiene una menor capacidad de potencia debido, pues, principalmente a algún sombreado que esté sobre ese grupo de celdas. Entonces, nuevamente, como se ha venido haciendo, vamos primero a hablar del grupo de celdas por separado. Vamos a suponer que el grupo de celdas 1 pues está con una cierta radiación solar y una cierta temperatura. Estos parámetros de radiación y de temperatura van a estar fijos durante, pues, el trazado de la curva, corriente, voltaje y potencia voltaje del grupo de celdas. Entonces vamos a considerar que este grupo de celdas pues tiene una cierta nivel de radiación solar que corresponde a una cierta corriente de cortocircuito, y vamos a suponer que pues va a haber un cierto voltaje de circuito abierto del mismo grupo de celdas. Entonces, nuestra curva corriente-voltaje pues tendría este comportamiento al momento de variar la resistencia, ¿verdad? Desde cero, que sería el cortocircuito, hasta un circuito abierto, la corriente pues empieza a disminuir y finalmente pues termina llegando a cero en el punto de circuito abierto. Y bueno, en cuestión de la potencia, nosotros esperaríamos también que en caso de la potencia, pues tendríamos una curva de potencia, pues aproximadamente con esta forma. Llegamos a una potencia máxima y finalmente caemos a una potencia cero. Entonces aquí tenemos una potencia máxima de este arreglo de celdas fotovoltaicas. Ahora vamos a considerar un grupo de celdas 2, donde este grupo de celdas 2 vamos a considerar que pues hay una reducción de la radiación solar sobre ellas, lo cual va a hacer que pues tengamos una menor corriente de cortocircuito. Vamos a suponernos más o menos una corriente, ¿verdad?, que sea aproximadamente la mitad de la primera del grupo de celdas 1. Entonces tendríamos acá, ¿verdad?, corriente de cortocircuito 2. Y algo que ya habíamos comentado en videos previos es que el voltaje de circuito abierto, cuando se reduce la radiación solar, va a ser menor que cuando tenemos pues una mayor radiación solar sobre el grupo de celdas. Entonces, para dibujarlo, dibujaríamos un voltaje de circuito abierto pues menor, ¿verdad?, o ligeramente menor al voltaje de circuito abierto de las celdas que no están con sombreado. Ok, entonces vamos a trazar la curva. En este caso comenzaría en la corriente de cortocircuito y eventualmente la corriente va cayendo, ¿verdad?, hasta llegar a cero en el voltaje de circuito abierto 1. Entonces, algo que podemos apreciar aquí, bueno, que es importante mencionar, es que efectivamente el voltaje de circuito abierto 1 va a ser mayor que el voltaje de circuito abierto 2, dado la disminución pues, de la radiación solar que se propuso para el grupo de celdas 2. Y lógicamente, pues la potencia también se va a ver disminuida en el caso del segundo grupo de celdas, teniendo pues una potencia menor, ¿verdad?, potencia máxima disponible del grupo de celdas 2. Y pues también, ¿verdad?, la potencia máxima del grupo de celdas 1 pues va a ser mayor a la potencia máxima del grupo de celdas 2, dado la condición que se propuso de que se disminuía la radiación solar sobre ese grupo de celdas. Bueno, aquí la cuestión está en que cuando nosotros conectamos en paralelo estos dos grupos de celdas, entonces pues vamos a tener el circuito que está aquí en la parte de abajo, donde, bueno, tenemos el grupo de celdas 1, el grupo de celdas 2, y ambos están en paralelo y están conectadas a una carga externa. En este caso, nuevamente ponemos una carga resistiva variable para poder caracterizar el grupo de celdas que se están conectando en paralelo. Recordar que la intención de conectar en paralelo los grupos de celdas
pues sería para incrementar la capacidad de corriente y pues lógicamente también se incrementa la potencia. Y bueno, entonces aquí en nuestra gráfica tendríamos que hacer una gráfica de, pues ya de la conexión en paralelo de los grupos de celdas. Ok, entonces, pues inicialmente nos vamos a, a la corriente de cortocircuito, en donde el voltaje VPB vale cero. Y en ese punto, nosotros recordamos, ¿verdad?, que aquí las ecuaciones que definen el comportamiento de este circuito con la conexión en paralelo sería la siguiente: la corriente IPB va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2, y el voltaje VPB va a ser igual al voltaje V1, va a ser igual al voltaje V2, dado que están conectadas en paralelo. Entonces, vamos a ver, comenzamos con el cortocircuito. En el cortocircuito, los voltajes V1, V2 y VPB van a ser cero, y las corrientes de cortocircuito, pues la IPB sumaría las dos corrientes de cortocircuito. Entonces, más o menos, ¿verdad? Vamos a poner por aquí un nivel de corriente de cortocircuito que, en este caso, la corriente de cortocircuito, pues esperaríamos que fuera la suma de la corriente de cortocircuito 1 más la corriente de cortocircuito 2. Y pues ahí estaríamos, ¿verdad?, en ese punto de operación. El otro punto de operación que identificamos es el de circuito abierto. Entonces, en el de circuito abierto, nosotros tenemos una resistencia aquí, una R que tiende a infinito, es decir, la corriente IPB pues va a ser igual a cero, y entonces la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 con signo negativo, I1 igual a menos I2. Y el voltaje V1 debe ser igual al voltaje 2 en circuito abierto. Entonces, algo que hay que recordar, aquí en la parte de arriba, veíamos que los voltajes de circuito abierto, si consideramos los grupos de celdas por separado, no son iguales. El voltaje del circuito abierto de la celda 1 es mayor que el voltaje del circuito abierto de la celda 2. Pero en el caso del paralelo, B1 y B2 forzosamente tienen que ser iguales porque están conectados en paralelo. Entonces, en el circuito abierto, se van a igualar los voltajes B1 y B2, y para que eso suceda, va a existir una transferencia de corriente y de energía del grupo de celdas que tengan la mayor capacidad de potencia, en este caso el grupo de celdas 1, va a entregar energía al grupo de celdas 2, la necesaria para que se igualen los voltajes B1 y B2. Entonces, por ejemplo, ya en el resultado, el voltaje de circuito abierto del grupo de celdas 1 tendrá que ser menor al voltaje de circuito abierto del grupo de celdas 1 cuando estaba considerado de manera independiente o sin conectarlo en paralelo. Y el voltaje del grupo de celdas 2 va a tener que incrementar su tensión de como originalmente estaba cuando se hizo el análisis, cuando se hace el análisis de manera independiente. Entonces, aquí estaríamos hablando de que el grupo de celdas 1 estaría entregando corriente al grupo de celdas 2, la necesaria para que el voltaje B1 y B2 queden iguales, dado que están conectadas en paralelo, y ese voltaje pues sería el voltaje de salida. Entonces nosotros podríamos considerar un voltaje, ¿verdad? Un voltaje de circuito abierto, voltaje de circuito abierto del grupo de celdas, donde ese voltaje de circuito abierto, decíamos, ¿verdad?, va a ser mayor que el voltaje de circuito abierto del grupo de celdas 2, conectado de manera independiente, ¿verdad? Analizado de manera independiente, como se ve aquí.
y ese voltaje de circuito abierto va a ser menor al voltaje de circuito abierto del grupo de celdas 1 analizado de manera independiente. Y la curva de corriente pues sería la que pues nosotros hemos estado graficando. Va a comenzar en la corriente de cortocircuito, donde la corriente de cortocircuito debería de ser y la corriente de cortocircuito 1 más la corriente de cortocircuito 2, ¿verdad? Sería esta. Y a partir de ahí la corriente va a empezar a disminuir hasta que va a llegar a cero en el voltaje de circuito abierto del grupo de celdas fotovoltaicas. Un valor aproximado de este voltaje de circuito abierto lo podríamos calcular de la siguiente manera. VOC va a ser pues, aproximadamente igual al voltaje de circuito abierto 1, ¿verdad? Cuando están independientes las celdas, más el voltaje de circuito abierto 2 y eso entre 2, ¿verdad? Es decir, un promedio. Con esto tendríamos el valor del voltaje de circuito abierto aproximado que tendríamos cuando se conectan los grupos de celdas en paralelo. Pues eso es todo. Adiós.